tardes a todos. Quiero en primer término agradecer por supuesto al doctor Manuel Ramos Medina por la gentileza de la invitación, al Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim por la cálida anfitrionía y naturalmente a todos y cada uno de ustedes por permitirse interrumpir su ritmo cotidiano para poder venir a departir en esta charla que yo espero nos despierte reflexiones, interés o al menos pueda resultarnos atractivo alguno que otro dato que podamos dar el día de hoy. El concierto que les propongo será en tres partes. El primero serán unos apuntes metodológicos, unas notas, una advertencia si quieren para saber por dónde vamos a ir. Acto seguido abarcaremos sobre la inmigración italiana, desde los que llegan con Hernán Cortés hasta primera mitad del siglo XX, digamos el último personaje del que les voy a hablar y muy de pasada será Tina Modotti y ahí me quedo. Y con lo que vamos a cerrar será los proyectos de colonización que se llevan a cabo durante el interín de Manuel González, cuando el Ministerio de Fomento es encabezado por Carlos Pacheco Villalobos. Esto es 1881-1883. Y a manera de epílogo les platicaré de una de las colonias de la que yo soy originario, que sobrevive hasta la actualidad, que es la Fernández Leal, que hoy es el pueblo de Chipilo de Francisco Javier Mina, que está a 15 kilómetros al sur de la capital poblana. Una advertencia en primer término será que voy a usar la palabra italianos por economía y lenguaje, por tiempo. Pero si queremos precisión conceptual, el término no se puede emplear hasta 1881, cuando los estados pontificios se incorporan formalmente a la Casa de Saboya, que es la que va a llevar a cabo el proceso de unificación de la península itálica. Y ahora, si queremos hablar de nacionalismo italiano, para eso tenemos que esperar hasta la segunda década del siglo XX. Cuando Italia pierde la Gran Guerra es cuando va a surgir ese sentimiento. Sin embargo, cuando vayamos viendo las biografías separadas, ahí estaré señalando de qué ciudad son originarios cada uno de los habitantes. La mayoría de ellos del septentrión transalpino, es decir, la parte norte de Italia, lo que conocemos en los siglos XVI, XVII, XVIII como la Gran Lombardía. Va a ser hasta la segunda mitad del siglo XIX y ya bien entrado el siglo XX que el flujo migratorio sufra una inversión debido al proceso de industrialización del norte de Italia, y entonces ahora es el Mezzogiorno, el sur italiano, el que vive el atraso del campo y va a ser expulsor de migrantes. La segunda advertencia es los términos. No es lo mismo inmigración que exilio, que expatriación, que colonización, ¿no? Y sí es importante que los tengamos en claros porque ante las autoridades del país receptor adquieren una categoría muy específica de acuerdo a las leyes vigentes. Inmigrantes, todo aquel que por voluntad propia decide salir de su país natal y principalmente buscar unas mejores condiciones económicas en el país receptor. Hacer la América es lo que encontramos en mucha de la prensa europea, sobre todo del Mediterráneo, Francia, España, Portugal e Italia. El caso de los desplazados son movimientos migratorios principalmente dentro del propio país y suelen ocasionarse por crisis sanitarias, crisis naturales o algún tipo de microconflicto, por lo cual los habitantes tienen que desplazarse. En Centroamérica y sobre todo el Caribe, esto se ha vuelto muy común a partir de las crisis naturales que han vivido, ¿no? Los terremotos, los maremotos, en fin. El caso del exiliado y expatriado. Cuando un país atraviesa por un régimen de tipo autoritario, un régimen dictatorial que va a censurar, a reprimir y a oprimir incluso cierto tipo de ideas políticas, muchos de estos activistas, académicos, intelectuales, profesionales, tienen la necesidad para salvaguardar su integridad de abandonar el país. Esos son expatriados. Si el régimen es el que los está obligando a irse, son exiliados. Piensen ustedes en los republicanos españoles. Muchos de ellos son exiliados. En cambio, el caso del exilio argentino, que ha estudiado muy bien el profesor Pablo Yankelevich,
Muchos de ellos que van a llegar, por ejemplo, a la Universidad de Puebla, van a ser expatriados, profesores que no viven en realidad persecución política en Argentina, pero que tampoco bien a bien sienten que pueden desarrollar sus actividades. Y luego tenemos la categoría que vamos a hablar en el segundo acto de este montaje, que es el del colono. ¿Cuál es la característica? Uno, que son flujos de grupos, principalmente familias, que son mandados a llamar por el país receptor, no expulsados por el país de origen. Generalmente mediante convenios, acuerdos comerciales. Digamos, es una especie de negocio con personas. El objetivo es detonar el desarrollo en el país receptor. En este caso, la última nota es ¿por qué Italia? Bueno, por supuesto que hay un tema que señalaba muy bien el profesor Benigno Silimánica, director durante muchísimos años de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana y presbítero de la diócesis de Jalapa, en una mesa en homenaje al maestro Moisés González Navarro, decía él, bueno, si vemos la historiografía para los 90s, la mayoría de los que han estudiado los flujos migratorios es porque son descendientes de esos extranjeros. En este caso también sería un caso, por supuesto, el mío, pero la historiografía ya es mucho más extensa que solamente los descendientes. Ustedes solo revisen la inmigración española y especialmente la asturiana durante el siglo XIX y se han corrido ríos de tinta dedicada a esa. La francesa, la sirio-libanesa, que en el caso de Puebla fue muy importante para tomar el relevo de la industria textil, la inmigración británica, especialmente en las zonas mineras o en las zonas donde a llevar a cabo la industria hidroeléctrica. En el caso de la inmigración francesa tenemos una muy especial con la que platicábamos el doctor Manuel y yo hace unos minutos, que son los barceloneses, ¿no? Principalmente textileros que vienen a México a desarrollar ese ramo. Hay ya también muy bien estudiada la inmigración negra, la inmigración afro, principalmente vía Cuba, con investigaciones como la de la doctora Gabriela Pulido, y hasta la asiática, ¿no? Los que van a llegar en calidad de braceros a principios del siglo XX para trabajar en el ferrocarril. Pero hay verdaderamente un ostracismo en el caso de la inmigración italiana. Han sido muy pocos. Las razones son dos. Una, es un flujo a cuentagotas, muy, muy escaso si lo comparamos con lo de los demás. Solamente vean ustedes las cifras aquí. Los alemanes llegaron a 2.400, los italianos solamente a 2.000, los ingleses a 3.000, los españoles a 13.700 y los franceses a 8.000. Entonces, esta minoría demográfica explica un poco el por qué no ha sido atendida. Y dos, porque la inmigración italiana no se ha caracterizado, y menos para México, por generar sociabilidades y asociaciones de cooperación. Los españoles sí, los franceses sí. Cuando los inmigrantes llegan ya hay toda una red en la que se pueden insertar, los italianos no. Y esto también a los historiadores nos implica menos producción documental y por tanto es más difícil acceder a esos documentos. Algunos de los autores que abrieron el terreno, esta es la última autora que lo ha trabajado, el que tienen ustedes a su derecha, Marcela Martínez, La colonización al México, un muy buen libro. El de en medio es el que les comentaba yo, José Benigno Silimánica, y el maestro Moisés González Navarro, que no estudió en realidad la migración italiana, estudió toda la migración, y entonces en sus libros encontramos eventualmente algunas notas. El caso de los Cusi en Michoacán, que se caracterizan por ser los primeros en establecer todo un negocio arrocero en Michoacán. Sus tierras fueron fragmentadas como resultado de la reforma agraria en tiempos de Cárdenas. El de en medio es un autor de la ENA, Franco Savarino, no ha estudiado propiamente la inmigración, sino el tema del fascismo y cómo impactó en los italianos que vivían en México. Y el que tienen ustedes a la extrema derecha es uno de los primeros que empezó a historiar la memoria de la colonia Fernández de Alchipilo, que es Agustín Sago, un cronista que empezó a darse a la tarea de recopilar documentos. Me parece que los historiadores siempre hacemos historia desde nuestro presente. Es un ejercicio que corre a contrapelo con la temporalidad que se plasma en nuestro trabajo final. Pero el inicio cronológico siempre es un buen punto de partida y entonces les propongo que iniciemos nuestra revisión
con los primeros que se desembarcan en territorio mesoamericano con Hernán Cortés. ¿Dónde podemos seguirles la huella a ellos? En las dos cartas de relación del propio Cortés, en la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, en la historia de Gómara y en los archivos que están en Simancas, si no me equivoco, en Valladolid, y el archivo de Indias que está en Sevilla, que ya muchos de sus documentos están consultables afortunadamente en formato digital. De acuerdo a Antonio Pecconi, junto con Hernán Cortés, desembarcaron castellanos viejos, extremeños, leoneses, portugueses, gallegos, asturianos, vascos, varios originarios de la península itálica y, de acuerdo a sus estadísticas, de otras 14 nacionalidades, por lo que él afirma que la conquista del imperio de Moctezuma fue en realidad llevada a cabo por las fuerzas aliadas de la vieja Europa, no solo por España. Me comentaban que la conferencia que tuvieron antes fue precisamente respecto al tema de Cortés. Los investigadores especializados en la época siempre se crispan cuando utilizamos el término "los españoles vinieron". No, España nace como tal a partir del nieto de los reyes católicos. Ahí se da la fusión de las coronas. ¿Cuáles van a ser algunos de ellos que además aparecen en el diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de la Nueva España, que data de 1547? Ese documento tiene como objetivo lo mismo que las cartas de relación: justificar méritos para que la corona pudiera otorgar mercedes y encomiendas a los que participaron. Y ya de manera tardía, el primer censo que se va a realizar, lo saben ustedes, va a ser hasta que lleguen los Borbones. Los Habsburgo eran muy desordenados en términos administrativos. Cuando llegan los Borbones van a llamar a ordenar el censo de extranjeros que se levanta entre 1795 y 1796. Y en estos documentos es donde podemos rastrear algunos datos. El primero de ellos es Vicencio Corso, un nativo de la Campania, conquistador, encomendero de Tamantli, Cayulastamós, en el arzobispado del Estado de México. Bartolomé de Chavarín, un genovés, que de acuerdo a la carta de relación fue, cito, jinete en la conquista de la Tenochtitlán, lleva 3 caballos, una cota de mallas, un perpunte de malla, casco, gorguera, yelmo y armas. En retribución se le otorgó encomienda en Guiquilpan, Jalisco. Giovanni Bautista de Grimaldo, un artillero genovés presente en la toma de Tenochtitlán, se le asignó encomienda en el Pánuco y se avecinó en Colima. ¿Por qué vamos a encontrar tantos genoveses durante los 300 años en el que Nueva España formó parte del Imperio Español? Porque específicamente durante el reinado de Fernando III de Castilla en 1521, otorgó a la ciudad de Génova los mismos privilegios que la ciudad de Toledo para comerciar con Sevilla y establecer una colonia extranjera en Sevilla. Ya antes había presencia de un consulado piamontés, pero eso nos va a explicar por qué Génova. Y recuerden ustedes que en el despunte de la modernidad, Génova se convierte en la capital del sistema económico por su proximidad con el levante mediterráneo y con la zona de la Ruta de la Seda. Juan Siciliano, nos dicen las crónicas, pasó a las Indias desde la Española, acompañando a Fray Nicolás de Obando, fue artillero combatiente en 1521 y dueño de una rica mina de plata en Pachuca llamada La Siciliana, en cuyo hundimiento falleció. Bautista Antonelli el Joven. Aquí generalmente hay confusiones en la historiografía porque su hermano mayor se llamaba muy similar. Y entonces muchas veces los autores asumen que son el mismo. No. Este oriundo de la Emilia-Romagna, ingeniero militar, fue el hermano menor de Giovanni Antonelli. Giovanni Antonelli fue un poco más famoso que su hermano menor porque se estuvo directamente a las órdenes de Carlos V y de Felipe II como ingeniero de obras. Fue el primer cartógrafo de caminos en América, específicamente en Venezuela, donde se estableció. Sin embargo, su hermano también tiene méritos como ingeniero originario de la Emilia-Romagna porque construyó el fuerte de San Lorenzo en el Istmo de Panamá,
las fortalezas de los Tres Reyes del Morro y San Salvador en la Punta, en La Habana, y viene a México, llamado por el virrey Luis de Velasco, conociendo de su trayectoria en la elaboración de fuertes. Acuérdense que en este momento España está empezando a fortificar toda la parte antillana para prevenir invasiones corsarias que tuvieran patente británica. Y uno de esos puntos importantes era Veracruz, San Juan de Ulúa. El joven Bautista Antonelli fue el ingeniero que diseñó San Juan de Ulúa. Giovanni Paoli, un lombardo, fue el primer impresor en el continente. Y aquí vamos a tener el sello característico de los italianos. Con ellos van a traer elemento cultural que va a reavivar o a caracterizar la vida cultural y artística de la Nueva España y luego de México. Giovanni Paoli se instaló en 1539 en la Ciudad de México con permiso de establecer tipografía y publicó ese mismo año la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. En 1544, Juan Pablos, como se le conoció aquí en la Nueva España, publicó la doctrina breve del obispo Zumárraga y la doctrina cristiana para instrucción de indios por la manera de historia del autor Fray Pedro de Córdoba. Otro impresor, este es de Juan Pablos, otro impresor fue Antonio Ricciardi. Trabajó en Turín con el impresor Gerolamo Farina, después viajó a Venecia primero y a León después, a Lyon, Francia, donde conoció a Pedro Ocharte, uno de los primeros impresores de México, creo que fue el segundo o el tercero, si no me equivoco. Ricciardi abrió el cuarto taller tipográfico de la Nueva España y fue predilecto de los jesuitas. A él le mandaban imprimir todos los documentos que necesitaran para la catequesis, por ejemplo, los emblemas de Alcicato de 1577, los tristes de Ovidio de ese mismo año y el de Constructione Octo Partium Orationis de 1579 de Manuel Álvarez. Imprimió para ellos también de Francisco de Toledo Introductio in Dialectam Aristotelis y el Tratado de Esfera de Francisco Maurolico. Bueno, también les estaba haciendo la chamba que los jesuitas peruanos lo mandan a llamar y le dicen, vente pa' Lima, se traslada al Virreinato del Perú y va a establecer la primera imprenta de Sudamérica. Y va a imprimir ni más ni menos que el primer texto en español, quechua y aymara, que es el que tienen ustedes aquí, la Doctrina Cristiana de 1585. Hay entonces un interés en los italianos por el tema de la traducción, por el tema del conocimiento de las lenguas nativas. Piensen ustedes también en los jesuitas de Puebla, que se van a establecer en el Colegio del Espíritu Santo de allá, o en los jesuitas de aquí de la Ciudad de México. Una de sus características va a ser la impresión y traducción de materiales. Horacio Carocchi, florentino, fue autor del monumental Compendio de la Lengua Mexicana de 1645, y él se metió en una discusión que a nosotros parecería sernos fútil, pero en ese momento fue bastante acalorada, con Motolinía y con Torquemada respecto a de dónde provenía el topónimo México. Y entonces, para ellos, el topónimo México provenía del gentilicio, y para Carocchi era al revés, el gentilicio provenía del topónimo México. Gian Maria Salvatierra Visconti, un milanés, estudió en el Colegio Jesuita de Parma e ingresó al noviciado en Génova. En 1675, ya entramos al siglo XVII, fue enviado a la Nueva España, donde concluyó sus estudios teológicos e impartió clases de retórica en los colegios de la Compañía de Puebla. Tras 10 años misionando entre los rarámuris de Chihuahua, donde conoció a otro italiano del que vamos a hablar después, Quino, fue rector de los colegios jesuitas de Guadalajara y de Tepoztlán, que es uno de los más importantes en el Estado de México. Finalmente, en 1697, Salvatierra Visconti recibió el permiso para ir en expedición a las Californias, que ese siempre había sido uno de los sueños de los jesuitas, establecerse ahí, y fundó la primera misión en esos territorios, la misión de Nuestra Señora de Loreto. Recuerden ustedes que la última que se funda en California es la misión de Santa María de los Ángeles, que es la que hoy tiene el nombre.
Giovanni Battista Scapapria fue un originario de Liguria, se trasladó como secretario al nuevo Reino de León, lo que hoy es Nuevo León, para participar en la pacificación de las tierras del reino de las, cito, oleadas chichimecas. Lo interesante de él es que no solo fue un, digamos, funcionario más, sino que escribió la primera historia del nuevo Reino de León de 1650 a 1690. Eusebio Francesco Quini, sin lugar a duda uno de los más famosos de los jesuitas. Natural del Tirol, se ordenó jesuita en Austria y él siempre tuvo un sueño, evangelizar la China. Para los jesuitas era un tema incluso, digamos, permítanme usar el término de fetiche, ir al oriente lejano. Entonces su sueño era ese. Y en sus diarios, él siempre le dejaba en claro a su rector espiritual que quería ir para allá. Pues finalmente la compañía lo complació a medias. Lo envió a misionar, no a China, sino a la Nueva España. ¿A qué zona de la Nueva España? A la Primería Alta, como se le llamó a Sonora y Arizona. Y ahí él va a fundar las primeras misiones. Además, Quino va a entrar en un debate con otro colega suyo, Carlos de Sigüenza y Góngora, porque Carlos de Sigüenza no estaba de acuerdo en que hubiera una relación entre los hechos humanos y los fenómenos astronómicos. Y Quino decía que sí. Y entonces hay todo un intercambio epistolar entre Quino y Góngora respecto a que si en la Biblia hay o no evidencia de que Jesús, Dios, la Virgen, el Espíritu Santo utilizan manifestaciones cósmicas. Recuerden que en el fondo lo que estamos viviendo es la gran polémica respecto al redescubrimiento de América por los ilustrados. ¿Son o no son seres humanos los que habitan América? ¿Tienen o no tienen historia? Y los jesuitas criollos se van a caracterizar por querer defender la valía de estos territorios. Ettore Pignatelli de Aragona. Aquí varios historiadores que yo consulté cometen un error. Lo mencionan a él como el séptimo marqués del Valle de Oaxaca, y eso es una imprecisión. La marquesa era su esposa, él nunca ocupó el cargo. Recuerden, él es Ettore Pignatelli de Aragona. Muchos creen que él ocupó el cargo de marqués. No, fue su hijo Ettore de Pignatelli de Cortés, ya con el apellido de la mamá, descendiente de Hernán. Pero él nunca ocupó el cargo, siempre fue su esposa con la que se casó. Él era un patricio napolitano, conde de Borello, sexto duque de Monteleone, que contrajo nupcias con doña Juana de Aragón Carrillo de Mendoza y Cortés, dama de la corte de Luisa de Orleans y de Mariana de Austria, que fue nombrada, ella sí, la séptima marquesa del Valle. Recuerden ustedes que el marquesado del Valle es el título que da el mayorazgo el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, en atribución a Cortés y sus descendientes por su trabajo. Vaya marquesado, como ustedes pueden verlo ahí, porque ocupaba los 20 pueblos del estado de Oaxaca, la jurisdicción de los valles de Cuernavaca y Toluca, Coyoacán, Charo, San Andrés Tuxtla, 3 pueblos de Michoacán y Jalalpa de Tehuantepec. Esto fue así hasta que el presidente Vicente Guerrero manda a decir que, a ver, ese es un mayorazgo que dio un rey extranjero. Nosotros ya somos un país independiente. Por tanto, todo lo que tenga que ver con construcciones nobiliarias de un monarca extranjero ya no puede ser viable. Procédase a quitarle los terrenos por motivo de ser propiedad del Estado. Sin embargo, el marqués en ese tiempo contrata un abogado que va a utilizar para defender el mayorazgo argumentos no de antiguo régimen, va a utilizar argumentos liberales. El argumento que utiliza el abogado del marqués es: antes del Estado va el derecho de propiedad. ¿Quién es ese abogado? Don Lucas Salamán. Ahí va a ganar él la partida contra el gobierno. Ya posteriormente no, el Estado finalmente va a arrebatar el marquesado. Por eso tienen ustedes ahí en ese fragmento que les puse los títulos, y ahí va a estar Pignatelli, es la parte italiana de la familia. Francisco Barbarigo, un veneciano, fue capitán de las primeras misiones de poblamiento del territorio de Coahuila y en 1688 pasó con indios tlaxcaltecas al nuevo Reino de León, donde fundó las primeras minas de esa región.
Vicente Barroso de la Escañola, Vicenzo Barrocchio, fue un arquitecto, trabajó en las obras del Palacio Nacional y posteriormente construyó la Catedral de Valladolid, actualmente Morelia. ¿Por qué lo mandan a llamar a él? Porque se traslada el asiento diocesano de Pátzcuaro a esa ciudad y ahí mandan a construir esta catedral. Juan Francesco Gemelli Carelli, un calabrés, fue autor del compendio de historias intitulado Viaje alrededor del mundo, 1698-1709. Digamos que después de Marco Polo y antes de Julio Verne, ese fue el primer libro de viajes, pero bien entretenido, muy ilustrado, da pormenores sobre todas sus aventuras, con cierta picardía respecto a los choques culturales que va a vivir en Oriente, en la India, y una de las estancias por donde pasó este calabrés fue precisamente la Nueva España. Y terminamos nuestro recorrido por los siglos novohispanos con uno de los más destacados, Lorenzo Boturini Benaducci. Un auténtico loco de su época, loco en el sentido de que nadie lo entendía. Lorenzo Boturini llega al puerto de Veracruz en 1736 con un encargo muy sencillo: venir a cobrar las rentas de la condesa de Santibáñez. Para eso lo habían contratado a este lombardo. Pero él llega aquí, cobró, sí, se hizo su chamba para lo que le pagaron, pero luego empezó a fascinarse por todos los documentos precolombinos. Lorenzo Boturini era un lector de Vico, Gian Battista Vico, un importante filósofo italiano que escribió La Scienza Nuova, un tratado idealista sobre cómo dar sentido a toda la historia mundial, pero Vico había dejado fuera los territorios americanos. Si ustedes leen a Hegel, si ustedes leen a Kant, si ustedes leen a Rousseau, si ustedes leen a Montesquieu, para ellos o América no existe, o lo mejor que los europeos pudieron hacer fue esclavizar a los indios para que accedieran a la humanidad. Y estamos hablando de muchos ilustrados. Boturini no comulgaba con esa idea. Y entonces él se propuso ser el Vico de las Indias y usar el aparato teórico de moda de Vico para construir una teoría sobre la historia de los territorios americanos. Para eso se dio a la tarea de rescatar anales y códices. Los detractores de Boturini dicen, no rescató, llegó y saqueó, templos saqueó. Sí, no lo negamos. La pregunta es, ¿dónde habrían ido a parar si él no los hubiera reunido? También eso debemos tomarlo en consideración. Aunque también un poquito se pasó de lanza porque tomó prestados documentos de la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Góngora, documentos que nunca devolvió. Integró a su propia colección, que hoy llamamos el Museo Histórico Indiano. Desafortunadamente, Boturini, además de querer rescatar todos estos documentos y crear su historia, se enamoró de la Virgen de Guadalupe y fue uno de los primeros en promover su coronación. Había debates teológicos muy enconados al respecto. Por lo tanto, veían ya el arzobispado de la Ciudad de México, veía con desconfianza que un italiano estuviera metiéndose en asuntos teológicos. Por lo tanto, proceden a expulsarlo de la Nueva España, argumentando que nunca tramitó el permiso. Estuvo encerrado un tiempo aquí en la Ciudad de México por órdenes del virrey y luego el rey de España lo manda a llamar. Nunca le permiten regresar a las Indias, pero digamos en retribución el emperador lo nombra cronista de las Indias. Para desfortunio de él, nunca le permiten que le envíen sus documentos y muchos de ellos se van a fragmentar, se van a perder, van a ir a parar a otras partes. Algunos están hoy en día en la Biblioteca Nacional de Antropología, ahí se resguarda una parte de sus documentos. Boturini murió sin ver coronada a la Virgen de Guadalupe y sin publicar su gran tratado. Sin embargo, nos dio un pequeño bosquejo de hacia dónde iba con su historia general de la América septentrional. Con el siglo XIX, diría el maestro Edmundo O'Gorman, se inventó una nueva nación después del proceso de independencia. Una nación que vivió un siglo bastante turbulento, con conflictos respecto a qué proyecto de nación debíamos poner en marcha. Por eso Mariano Otero, antes de morir, allá por los 50, decía, no hay ni habrá nacionalismo porque no hay eso que llamemos nación.
no hay espíritu patriótico. Muestra de eso fue el trauma de la guerra con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, este país va a ser una mina de oro para muchos extranjeros que quieren venir a hacer la América, y muchos de ellos van a ser artistas y arquitectos. Pietro Gualdi, un pintor modenés que se formó en la Academia de Artes de Milán, enseñó perspectiva en la Academia de San Carlos e imprimió el nombre del libro es Monumentos de México tomados del natural y litografiados por Pedro Gualdi, pintor de perspectiva, obsequio a los señores abandonados. ¿Por qué es interesante este litógrafo? Porque él dibujó muchos edificios de la Ciudad de México de los que no podríamos conservar memoria si no es por sus litografías. Por ejemplo, el Teatro Santa Ana, la escena de la bandera norteamericana ondeando en Palacio Nacional, o una escena muy interesante que les llama la atención a los historiadores de arte, es una esquina del Palacio Nacional, específicamente la esquina norte, que está dañada debido al levantamiento que ocurrió en julio de 1840, que encabezaron José Urrea y Valentín Gómez Farías contra el presidente Anastasio Bustamante. Él se dio a la tarea de litografiar Palacio Nacional como quedó después de ese episodio. Otros dos fueron Francesco Cavallari y Eugenio Landesio, nombres que no conocemos, pero conocemos a su más brillante discípulo en la Academia de San Carlos, José María Velasco. Él fue el discípulo estrella de estos dos italianos. Eugenio Landesio estaba haciendo su vida en México muy tranquilamente, sin embargo tiene que irse por problemas políticos. Landesio se negó a jurar las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, y al negarse a ello, Juárez le dijo: te invito de buena gana a que ahí está el puerto de Veracruz, partas rumbo a algún otro país donde te sientas cómodo. Por ello él se va. Pero bueno, su escuela quedó, ¿no? El paisajismo realista y naturalista de Velasco. Otro de ellos es Claudio Linati, a quien se le atribuye la creación de la primera litografía que se hizo en México. Él, con la ayuda de José Gracida y otros italianos, Carlo Satanino y Luigi Brotti, fundó el diario El Iris, y en ese diario publicó, como les decía yo, la primera litografía que conocieron los mexicanos, exactamente en la edición del 4 de febrero de 1826. En sus páginas también vieron a luz imágenes que se han integrado por completo a la cultura mexicana, e incluso a los estereotipos que los norteamericanos aplican sobre México. Uno de los más importantes, el hombre descansando bajo un nopal. Él fue el que hizo esa famosa litografía que luego Carlos Monsiváis integró en su colección, ¿no? La mujer tortillera, el hombre llevando a cargas la madera en su espalda, el oficial de dragones y las primeras litografías de los padres de la patria, Hidalgo, Morelos y Moctezuma. Sebastián Pane, un empresario originario de Salerno, introdujo a nuestro país la técnica muy pionera, de moda en esa época, que era perforación de pozos artesianos para abastecer de agua potable. Es decir, gracias a esta técnica la gente ya no tenía que ir a las fuentes públicas a surtirse de agua. Y aquí en México, él fundó los famosos baños turco-romanos frente al monumento a Colón, la alberca Pane, famosísima, sobre todo en el Porfiriato, era una costumbre ir a esa alberca, que pasa de moda cuando se masifica el sistema de drenajes. Como Botturini fue el más famoso, digamos, de los que revisamos en el 18, el que voy a decirles ahora es el más famoso de los que revisamos en el 19, Adamo Boari. Se tituló como ingeniero civil en su natal Ferrara, cruzó el Atlántico para llegar a Sudamérica, ahí estuvo haciendo obras de ingeniería civil en varios países, hasta que lo invitó Porfirio Díaz a venir a México. Sus obras fueron, por ejemplo, la parroquia de Matehuala en San Luis Potosí. Los tapatíos lo reclaman como hijo por haber construido el templo expiatorio de Guadalajara. Y aquí en la Ciudad de México hay un monumento a Porfirio Díaz que, si alguien de ustedes sabe o tiene noticia de él, porque por más que yo estuve buscando, no sé dónde haya estado ese monumento que él hizo a Porfirio Díaz en el año de 1900. Me imagino yo que ya no está. A lo mejor en la Revolución, posiblemente en alguna de las ocupaciones lo habrán tirado. Y sus dos obras más importantes,
el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Uno que trabajó muy de cerca con él fue Silvio Contri. Contri fue un arquitecto que nació en Grosseto, hizo de México su país ya de residencia desde 1892, y además de arquitectura, él se dedicó a la industria de los mármoles. Fundó una famosa marmolería llamada Jalapa del Marqués en Tehuantepec. Se asoció con Arnold Baquier y con el ingeniero Víctor Fournier para empezar un proyecto muy importante, el proyecto de la presa de Necaxa, que luego, si no me equivoco, Pearson va a adquirir y va a construir todo el sistema hidroeléctrico que se va a convertir en el segundo sistema hidroeléctrico más importante del mundo de su época. Él fue uno de los que empezó esas obras. Traigo esa colación porque es lo que casi nadie sabe de él. Lo que todo el mundo conoce de él es la obra del Palacio de Comunicaciones que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero yo siempre les digo a los chilangos, México no es la capital, entonces por eso quise traerles una obra de fuera. El Palacio de Correos, ustedes lo conocen, fue sede del Archivo General de la Nación desde 1973 hasta que la doctora Alejandra Moreno Toscano asumió la dirección y empieza el traslado a Lecumberri por San Lázaro en 1982. Actualmente ese palacio es el Museo Nacional del Arte. Va a haber algunos personajes que me interesa particularmente revisar del siglo XIX, que son militares que van a participar activamente en la vida política mexicana. Y el primero es Vicente Filisola. Nacido en Ravelo en 1784, se incorporó al ejército español en 1804 y desde Madrid es enviado a servir en la causa realista contra la insurgencia en la Nueva España, donde fue nombrado comandante de la División Protectora Mexicana. Ahí estuvo las órdenes de Agustín de Iturbide y lo siguió. Participó en el sueño imperial de Iturbide como gobernador de Su Majestad Agustín I y capitán general de Centroamérica. Este es el cargo que le otorgó Iturbide. Cuando Santa Anna procede al plan de Casamata y luego de Veracruz, con el cual Agustín de Iturbide es derrocado, viene el triunvirato y finalmente se convoca al Congreso Constituyente. Filisola decide unirse a Gabino Gainza y declaran la independencia de Centroamérica. Gainza decide dejarle la presidencia de la nueva república a Filisola. Sin embargo, su cargo solamente duró de octubre de 1822 a septiembre del año siguiente por las presiones políticas internas de la región que lo obligan a regresar a México. Y cuando uno hace biografía, hay ciertos episodios que le dan dolor de cabeza y uno termina llorando y luego se ríe, ¿no? Son toda una avalancha de emociones porque no entiende cómo un personaje histórico pudo tomar las decisiones que tomó. Pero los historiadores a veces somos muy injustos. Exigimos a nuestros personajes una congruencia impoluta e incontradictoria desde su nacimiento hasta su muerte, cuando los seres humanos no somos así. Filisola regresa a México para ponerse bajo las órdenes de ¿quién creen ustedes? Santa Anna, del mismo que le dio en la torre a su cuate. Bueno, ahora va a estar a sus órdenes, pero por una causa en realidad. Filisola vino a México con una causa, no para estar con Santa Anna, y la causa fue la Guerra de Texas. ¿Sí? La actitud militar de Filisola en esa guerra quedó registrada en sus propias memorias, publicadas en 2 tomos que se llaman Memorias para la Historia de la Guerra de Texas, 1848-1849. Filisola cayó muerto en 1850 debido a la epidemia de cólera que asoló la capital. Entre otros, Mariano Otero, por ejemplo, también murió víctima de esa epidemia. Ese año casualmente muere lo que podríamos llamar la primera cohorte generacional de los que vivieron el trauma de la independencia. Y ahora se renuevan los fusiles políticos e ideológicos de los que van a vivir la guerra de Estados Unidos y la intervención. Otro italiano, descendiente más bien, fue Manuel María Lombardini. La inestabilidad política de México durante el siglo XIX permitió que muchísimos ocuparan la presidencia por las más inverosímiles razones, no porque estuvieran haciendo carrera política. Hombres como José Joaquín de Herrera, del Partido Moderado, o Antonio López de Santa Anna ocuparon la presidencia en varias ocasiones.
Benito Juárez o Porfirio Díaz se afianzaron en el poder por largos periodos. Pero también los hubo quienes ocuparon la primera magistratura del país, poquito tiempo y una sola vez. Entre ellos, Manuel María Lombardini, presidente provisional de México entre el 8 de febrero y el 20 de abril de 1853. Hijo de un descendiente de italianos, Juan Domingo Lombardini Llano, nativo de Veracruz. Manuel María Lombardini tomó parte en 1814 de la milicia realista conocida como Patriotas de Tacubaya. Luego se une al ejército trigarante, ¿bajo el mando de quién? Pero directamente, ¿quién era el general al mando de Lombardini? ¿Quién creen ustedes? Filisola. Él estuvo bajo las órdenes directas de Filisola. Participó lo mismo en las revueltas internas que en las agresiones de extranjeros, en la Guerra de Texas del 36, en la intervención francesa del 38, la llamada Guerra de los Pasteles, en la invasión estadounidense de 1846-48. Y por ejemplo, Santana menciona a Lombardini como uno de los hombres de mayor confianza durante la batalla de la Angostura. Tan era de su mayor confianza que en 1852 es nombrado comandante de la guarnición de la Ciudad de México, después de que se logra derrocar a Mariano Arista, y lo nombra el interino para preparar todo para el regreso ya, el último regreso de Santana. Tan Lombardini sabía que no era un proyecto a largo plazo su presidencia, que ni cambió gabinete, ni decretó leyes, ni hizo obra pública. Se dedicó a preparar el terreno electoral para legitimar la llegada de Santana. Muy truculentos esos arreglos electorales que hizo Lombardini. Efectivamente llega Santana. Durante su periodo es cuando Lucas Alamán redacta el plan para el gobierno conservador de Santana, que nunca se va a aplicar porque Alamán muere y Santana enloquece. Se va a nombrar Alteza Serenísimo y bueno, viene ya propiamente la dictadura. Lo nombró a él jefe del Estado Mayor Presidencial por haberle sido leal a la causa, y cuando muere en 1853 a causa de una pulmonía, Santana va a encabezar el rito fúnebre con todas las glorias de Estado. Luigi Gilardi, este ya es un apellido que le suena más. Gilardi fue un militar toscano totalmente liberal y republicano, preñado de las ideas de 1848, que combatió primero en el bando isabelino en la Primera Guerra Carlista, luego viajó a Italia para combatir en la Primera Guerra de Independencia contra los austriacos, y luego se vino a México en 1853. ¿Por qué? No sabemos. Los historiadores que se han especializado en Gilardi no han encontrado documentos de por qué vino a México. Lo que sí sabemos es que se entrevistó personalmente con Santana, se unió a la revolución de Ayutla, contratado por el general Santos Degollado, a cuyo lado estuvo en la derrota de Tizayuca de 1855. Luego, el presidente Ignacio Comonfort lo invistió con el grado de general de brigada y lo envió al mes siguiente a combatir en la Serra Gorda contra Tomás Mejía y José López Uraga. Fue gravemente herido en el sitio de Puebla de 1853, por lo que regresó a Europa para recuperarse. Primero hizo una escala en Perú, no, tampoco sabemos por qué fue a hacer hasta Perú, y luego ya se fue a Europa. Una vez que se curó, se repuso de las heridas de guerra del sitio de Puebla del 56, Giuseppe Garibaldi, el unificador de Italia, lo comisiona para viajar a Estados Unidos y entrevistarse con Abraham Lincoln. Y ahí mismo se entrevista con el encargado de negocios de Benito Juárez, Matías Romero. Convencido de la alta causa moral, es una frase que él utiliza, que animaba la defensa de la soberanía mexicana contra el invasor francés, regresó a México, obtuvo audiencia con Benito Juárez ese año y se incorporó al Ejército de Oriente. Y otra vez participó en el sitio de Puebla, pero el del 63. Fue emplazado como jefe de la comandancia de Jalisco después de que finalmente el ejército imperial toma el centro del país. Y ahí es capturado por el ejército francés en el 64. Vía un consejo de guerra express en Aguascalientes es encontrado culpable y el mariscal François Gilles Bazaine lo sentencia a muerte y se le ejecuta ipso facto.
Y francamente mis favoritos, toda una dinastía que empieza este patriarca, Simone Cravioto. Simone Cravioto fue un genovés que nació en 1799, vino a México en 1820 y se instaló en Puebla, estableciendo una bastante provechosa red de transporte de mercancías a lomo de mula, que luego, como un comerciante, diversificó sus negocios y se puso a producir y comerciar aguardiente. Y sus rutas de aguardiente llegaban hasta el norte del país. Su destreza política y su capacidad empresarial le permitió hacerse con el control de Huauchinango en la Sierra Norte y disputar el dominio local con otros grupos de poder muy importantes de la región, como los llamados Tres Juanes de Tetela, Juan N. Méndez, Juan Lucas y Juan Crisóstomo Bonilla, con Ramón Márquez Galindo, el cacique de Zacatlán, y con la familia Arrillaga de Zacapuasca. Este arriero, venido a político, fue protagonista en la conformación de las guardias nacionales en esa región del país. Se alió mucho con el gobernador Miguel Cástulo Alatriste, el abuelo de los hermanos Cerdán, y organizó la resistencia al imperio de Maximiliano. Sin embargo, los especialistas en el tema nos han llamado la atención respecto a... el historiador Will Fowler tiene recientemente un libro llamado La Guerra de los 3 Años, y antes se publicó la biografía de Santa Anna, donde él usa mucho un término, chaquetear. Bueno, la familia Cravioto chaqueteó. Cuando creyó que Maximiliano de Habsburgo ya se había consolidado, se pasan al bando imperial, pero por razones económicas, creyendo que ya iba a ser ese el gobierno. Resulta que el imperio cae, entonces tienen que volver a chaquetear o deschaquetear, como la queramos ver, y acomodarse nuevamente muy rápido a la causa juarista. Lo logran hacer. A la muerte del patriarca en el 67, los hijos van a continuar con toda la dinastía. Tan importante fue el poder de esta familia que ellos personalmente pidieron la incorporación de una parte del Estado de México, una parte de Veracruz y una parte de la Sierra Norte para fundar el Estado de Hidalgo, que ellos gobernaron desde 1876, cuando el primogénito, Rafael Cravioto, dirige 3 columnas y declara tomada la plaza a favor del plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada, hasta 1897. Y fíjense ustedes que este desplazamiento nos permite echar abajo uno de los mitos que todavía sigue imperando en la historiografía, en la historia que se enseña en nuestros libros de texto. Cuando mis alumnos de Relaciones Internacionales o de Derecho llegan conmigo y vemos la parte del porfiriato, les cuesta mucho trabajo entender que Porfirio Díaz no era Dios, no fue omnipotente, no fue omnipresente y no controlaba todo el proceso político. Y una muestra de ello fue que hubo grupos de poder dentro del porfiriato que tenían bastante margen de acción dentro de sus zonas, y uno de ellos fueron los Cravioto. En el 97 son desplazados por los nuevos grupos de poder del porfiriato, los reyistas. Recuerden ustedes que Bernardo Reyes va a ser uno de los que aspira a la presidencia después de la entrevista Díaz-Krillman, los barandistas, de un ministro del gabinete de Porfirio, y los científicos, que eran los que controlaban toda la parte económica y comercial. Para terminar, uno de los más famosos Cravioto va a ser el nieto, el hijo de Rafael, Alfonso Cravioto Mejorada. Alfonso Cravioto Mejorada estudió en Hidalgo, en el Instituto Científico y Literario, donde fundó el periódico liberal El Desfanatizador. Participó en la fundación del Club Liberal Ponciano Arriaga, un club muy importante para el desarrollo del liberalismo en México. Luego va a cursar sus estudios a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde organizó otro club liberal, el Club Liberal Redención, y colaboró en 2 pasquines. Este les va a sonar muy conocido: El hijo del abuesote y El colmillo público, que editaban los Flores Magón. Tan revoltoso era Alfonso Cravioto que él fue hecho preso junto con Ricardo y Enrique Flores Magón en 1903-1904. En el 5 él se va a distanciar de los Flores Magón porque recuerden ustedes que ellos se van a volver anarquistas. Y él no comulga ya con esa línea y se va a mantener liberal, va a participar en el gobierno interino de Carranza en Veracruz, y luego Carranza lo va a nombrar constituyente en el Congreso de 1917.
Para ir cerrando el siglo XIX vamos a tener algunos empresarios, por ejemplo, los que tienen ustedes en la proyección son los fundadores de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, el Grupo Fundidora de Monterrey, ¿no? El Grupo Fundidora lo establece Vicenzo Ferrara con 10 millones de pesos oro, fue quien más capital aportó. Había otros muchos mexicanos, españoles, un francés, pero él fue el que aportó más suma de dinero y por ello el primer consejo lo nombra el presidente del Grupo Fundidora. El que tienen ustedes a la derecha es alguien muy caro para este centro de estudios, Bruno Pagliai. Pagliai fue un empresario que donó un importante acervo documental a este centro de estudios. Entre sus papeles, por ejemplo, ha estado el proceso judicial contra Martín Cortés, documentos sobre la Revolución de Independencia en Michoacán, que están fechados, si no me equivoco, en 1819, partes de guerra de la intervención estadounidense en Baja California y cartas de la emperatriz Carlota. A su izquierda tienen ustedes a un personaje muy interesante, el nieto de Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Pepino Garibaldi, como me decían. A este personaje yo llegué indirectamente porque mi investigación central ha sido el fascismo italiano y su impacto en México. Mussolini comisionó al hermano de Garibaldi, a Ezio Garibaldi, para venir a una comisión diplomática en 1923. Él estuvo siempre a favor del fascismo y él, de hecho, estaba presente en los actos de Mussolini como una señal de que Mussolini era la reencarnación de Garibaldi y la conclusión del proceso de reunificación italiana. Nada que ver con el hermano Giuseppe. Giuseppe combatió en más de 10 guerras en todo el mundo. Donde hubiera una causa justa, ahí iba él a entrarle a los tiros. Y él estuvo con Madero. Ahí tienen ustedes la fotografía donde está Madero, Orozco y Garibaldi en Casas Grandes, una fotografía del archivo Casa Sola. Y finalmente, Tina Modotti, ¿no? Tina Modotti, que viene a México vía Estados Unidos con su pareja sentimental, un fotógrafo, Preston, se separa, se une al Partido Comunista Mexicano, donde conoce a su segundo amor, Mella, Antonio Mella, y ahí empiezan las tragedias, ¿no? Tina Modotti va a exponer su obra en la Biblioteca Nacional en 1929 y luego Mella es asesinado. La van a acusar a ella. El gobierno italiano fascista y el gobierno mexicano posrevolucionario no le caen bien los comunistas. Entonces estaban buscando la excusa para correrla del país y la acusan a ella de haber sido la que hubiera orquestado el asesinato de Mella. Se comprobó que no era cierto, pero la prensa hizo un linchamiento impúdico contra su figura. Y luego hubo un intento de asesinato contra el presidente, si no me equivoco, Pascual Ortiz Rubio. Fue un intento fallido, pero el gobierno mexicano sí usó esa excusa y ahí sí la exiliaron. Tina regresó en los 40 a México muy entristecida. Para una comunista que creía en la revolución, haber vivido el México posrevolucionario con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario y un régimen muy autoritario, haber ido a la URSS estalinista, haber ido a la España desgarrada por la guerra civil y luego el franquismo, francamente yo creo que Tina, la vida fue dura para una idealista como ella, pero nunca abandonó que la cámara era la mejor arma para los artistas en pro de la causa obrera. Lombardo Toledano fue otro descendiente de italianos, el fundador de la Central de Trabajadores de México contra la Central Regional Obrera Mexicana de Luis N. Morones, el callista. Los Cusi, que van a fundar la hacienda de Michoacán. Y finalmente, para ir cerrando, los proyectos de colonización. Cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1880, va a nombrar un gabinete de gente que estuvo a su lado durante las batallas de Tuxtepec, durante las batallas de Puebla, tanto del 5 de mayo del 62 como del 2 de abril del 67. Es decir, Díaz utilizó lo que diríamos la meritocracia, premiar a aquellos que hicieron carrera militar y política a su lado. Y uno de ellos fue Carlos Pacheco Villalobos, un chihuahuense que fue gobernador de la Ciudad de México, gobernador del estado de Puebla, gobernador del estado de Morelos, y ocupó el Ministerio de Fomento, Comercio, Industria desde
1884 hasta su muerte en 1890-1894 aproximadamente. Uno de los proyectos más ambiciosos de Carlos Pacheco Villalobos era retomar la colonización. ¿Qué es la colonización? Bueno, en el siglo XIX, todos los países de América Latina, no importa dónde sitúen ustedes su lupa, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, confederados, monarquistas, imperialistas, católicos, anticlericales, todos coinciden en algo: el indio es el problema de nuestros países. El indio es un resquicio colonial del antiguo régimen que no nos está permitiendo modernizarnos. El maestro François Javier Guerra, en su famoso libro México del antiguo régimen a la revolución, lo captó muy bien. Entonces, ustedes leen a Roca, a Rosas, los presidentes argentinos, leen a Alamán, a Mora, los políticos mexicanos, y todos coinciden: tenemos que deshacernos del indio, en una especie de eugenesia que no va a llegar a los grados de la eugenesia nazi, el exterminio. Es una eugenesia de mezcla racial, el mestizaje. El gran sueño que después va a dar forma a José Vasconcelos con su raza cósmica. Y entonces, para los ideólogos, escritores y políticos mexicanos, lo que México debe hacer para dejar atrás sus lastres es importar campesinos europeos que blanqueen la población y le enseñen al indio mexicano cómo trabajar la tierra. Porque en la lógica del siglo XIX, el indio mexicano no sabía trabajar su tierra. Pero no cualquier europeo, aguas. No queremos europeos protestantes, porque seremos anticlericales, pero Juárez iba a misa. A mí cómo me saca de quicio cada vez que oigo que dicen que Juárez era anticatólico, que Lerdo era anticatólico. No. La Constitución del 57, y el historiador Pablo Mijangos nos lo ha demostrado bien, se juró mediante proceso católico. No, lo que son es anticlericales. No están de acuerdo en que la Iglesia se meta en los asuntos del Estado, pero están de acuerdo con los conservadores en que México es católico. Entonces hay que procurar conservar ese aspecto cultural. Por lo tanto, franceses, británicos, norteamericanos están fuera de la jugada. ¿Qué nos deja? Españoles, portugueses, franceses e italianos. Españoles. ¿Creen que los mexicanos de esa época estaban muy de buenas con los españoles todavía? Sobre todo luego del intento de reconquista de 1829 que encabezó Baranda, si no me equivoco. No, había una fuerte hispanofobia en México. Entonces el gobierno mexicano dijo, pues mejor no. Franceses, no había mucho interés por parte de Francia en México en esa época. Nos queda italianos. Y específicamente, de acuerdo a un tal Velasco, que yo encontré en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el archivo Genaro Estrada, nunca encontré el nombre, por más que me peiné en los documentos de Italia, nunca encontré quién es ese tal Velasco. Velasco le manda una carta a Comonfort donde le dice: le recomiendo, señor presidente, traer italianos, pero no a cualquier parte. Tráigalos del norte de Italia, porque son campesinos, blancos, muy católicos, entonces para ellos México va a ser como su casa. Les voy a hacer el listado, nada más para que se den una idea de cuánto empieza a circular esta idea de importar blancos. 11 de abril y 14 de octubre de 1823, primera ley para conceder tierras a extranjeros con objetivo de colonización. 1823. El Congreso Constituyente decretó el 18 de agosto de 1824 la ley de colonización para poblar y aprovechar extensas regiones a favor de la agricultura y proteger las fronteras de invasiones extranjeras. Es decir, ya México se estaba previendo el expansionismo norteamericano. El 4 de febrero del 37 se va a promulgar otra ley, el 1 de julio del 39, el 4 de diciembre de 1846, el 22 de abril de 1853, Antonio López de Santa Anna va a constituir el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. El primer gran proyecto de colonización es Texas, que le salió el tiro por la culata, porque lo colonizaron con estadounidenses. ¿Y qué hicieron? Ya no sabemos la historia. Entonces, ya después de eso, los presidentes dijeron, no, ya no volvemos a hacer eso. A los estadounidenses ya no los dejamos poblar nuestro territorio. Pero tampoco queremos latinoamericanos, ¿eh? Más indios, ¿para qué? Esa es la lógica del siglo XIX. Entonces, ya que existe el Ministerio de Fomento, va a empezar a haber proyectos muy fuertes de colonización.
la ley de 1853, que va a ser formalmente la primera ley de inmigración con ese nombre, la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas, la famosa Ley Lerdo, que se expide en 1853 por el presidente Ignacio Comonfort, el decreto de 1865 de Maximiliano de Habsburgo, por el cual se decreta la Junta de Colonización, en el 63 la ley de enajenación de terrenos baldíos, en el 75 Sebastián Lerdo de Tejada expide los primeros indicios de funcionamiento de las compañías deslindadoras, es decir, las compañías deslindadoras no las crea Porfirio Díaz, las crea Lerdo de Tejada. Díaz lo que hizo en 1883 fue la ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos, que luego Manuel González va a reformar en el 85, con lo cual se va a proveer del aparato legal para que estas compañías deslindadoras funcionen. Además de Texas, ya con italianos, antes de los italianos, va a haber dos experimentos muy interesantes con franceses. La colonia de Coatzacoalcos, que se funda en 1831, y la colonia de Jicaltepec de 1833. Las dos se vaciaron en menos de un año. ¿Por qué? Porque el puerto de Veracruz es un terreno muy agreste para los extranjeros. Las epidemias, las enfermedades, las condiciones climatológicas les resultan muy adversas. Entonces, la mayoría de ellos se va. Ya con italianos se va a intentar establecer la Villa Luisa, o lo que se conoció como la colonia modelo de Papantla, en 1853. Ocurrió exactamente el mismo destino fatídico que con las otras dos. Se despobló el mismo año y muchos de esos italianos se fueron al Cristo. Hoy esa población sigue existiendo. Ya con Manuel González el proyecto se replantea. Y ahora sí vamos a hacer un proyecto de colonización con italianos de a de veras. Vamos a establecer entre 1881 y 1883 estas colonias. El mapa lo edité yo de una manera muy rústica. Es un mapa tomado de los anales del Ministerio de Fomento de 1867, pero lo uso para que se den ustedes una idea de la cartografía y la orografía a la que llegan los italianos. ¿Cómo es el procedimiento? Muy bien. Manuel González, como ministro de Fomento, va a firmar convenios con dos empresas de inmigración italianas. Una de ellas, la que más colonos trajo, fue la empresa Robati, de Livorno. En la prensa italiana, uno puede dar cuenta cómo el gobierno italiano está validando esos esfuerzos de colonización. Porque durante todo el siglo XIX era común que ciertas empresas de dudosa procedencia le prometían a los campesinos que en Sudamérica iban a hacer una mucha mejor vida. Y resulta que a la mera hora los estaban estafando o desfalcando. Llegaban al puerto del Mar de la Plata y no había proyecto de colonización. Y entonces estos pobres italianos tenían que volver a trabajar aquí para pagar su vuelo de regreso en el vapor a Italia. Y ahí lo tienen en la prensa, sobre todo la prensa católica, emite quejas muy duras contra los proyectos de colonización. El caso de los proyectos mexicanos es diferente, porque como había convenios firmados por el gobierno mexicano, al gobierno italiano eso le daba certeza jurídica. Y como la encargada de llevar a los colonos del puerto de Génova al puerto de Veracruz era una empresa legalmente validada ante el Ministerio del Interior italiano, entonces el gobierno tenía todas las herramientas para que, si algo salía mal, intervenir y defender a sus súbditos. Sin embargo, el Reino de Italia no participó en las firmas de los convenios. Se van a fundar estas 6 colonias: la Manuel González en Veracruz, la Carlos Pacheco en Tlatlauquitepec, en el norte de Puebla, la Ascensión aquí en la Ciudad de México. La Ascensión es un caso muy interesante porque Carlos Pacheco la funda al lado de la Escuela Nacional de Agricultura. Carlos Pacheco funda esa colonia con el objetivo de que los estudiantes fueran a hacer sus prácticas profesionales a esa colonia. Estaba en Azcapotzalco, sin embargo la mancha urbana la terminó devorando. La otra fue la Díez Gutiérrez en San Luis Potosí, que lleva el nombre del gobernador de San Luis Potosí, hermano del ministro de Gobierno de Porfirio Díaz. La Porfirio Díaz en Morelos, el nombre me parece bastante obvio, y la Fernández Leal en el Valle de Cholula en Puebla.
Manuel González por el nombre del presidente, Carlos Pacheco por el nombre del ministro de Fomento. Fernández Leal fue el ministro de Fomento que sucedió a Carlos Pacheco y era el oficial mayor del ministerio durante Carlos Pacheco. Aquí tienen ustedes un poco de datos, de cifras. Llegan muy pocas personas. La inmigración y la colonización en México no se puede comparar a la sudamericana. La población extranjera mexicana nunca ha rebasado el 1% de nuestra población total. Somos un país históricamente exportador, expulsor de migrantes, no importador de migrantes. La única colonia que va a sobrevivir va a ser la Fernández Leal. Y digo sobrevivir en términos de que sus pobladores hasta la fecha conservamos el dialecto, se conservan las tradiciones, la arquitectura se trazó no de acuerdo a los planos del Ministerio de Fomento. Todas las demás colonias siguieron el trazo del damero español al que estaban acostumbrados, el urbanismo mexicano. Esta colonia no, esta colonia se trazó siguiendo el cerro de la hacienda, que es muy similar a la orografía del Véneto, que era de donde provenían estos colonos. Entonces es un trazo semicircular. Este es un plano de las haciendas, Chipiloc y Tenamaxtla. Tenamaxtla era el rancho, Chipiloc era la hacienda, y ahí empiezan los detalles. El convenio original establecía X número de tierras. No voy a entrar en detalles ya para esto, para ir con más premura cerrando. Establecía tal número de tierras. Misteriosamente, cuando Carlos Pacheco las compra a título personal con un apoderado suyo y luego se las revende al Ministerio de Fomento. Lo cual aquí en China se llama corrupción. Y en los documentos notariales y en el archivo de terrenos nacionales, Pacheco los compra a muy bajo precio y los revende al Ministerio de Fomento por cantidades bastante onerosas al erario público. Encima de todo, a los colonos no se les da todas las tierras. A la mera hora, le dan a los colonos las tierras tepetatosas. Si ustedes no saben qué es eso, es un terreno con muchísima piedra, o sea, lo menos propicio para la agricultura. ¿Quién se queda con el terreno fértil? El compadre de Carlos Pacheco. Lo mismo ocurrió en San Luis Potosí con el gobernador Díaz Gutiérrez. Los colonos le ponen el nombre de él en honor a que les echó la mano y todo, y resulta que el gobernador se termina quedando con gran parte de los terrenos de la colonia. Es decir, en mucha parte, estos proyectos también sirvieron para la corrupción de las figuras de poder locales y regionales. Lo cual me hace dudar de que Porfirio Díaz supiera el tono, con punto y coma, todo lo que estaba ocurriendo. Un proyecto que gastó lo que se gastó para el erario público, yo creo que el presidente quería que tuvieran éxito, que se desarrollaran, y el proyecto fracasó. En menos de 10 años las colonias no sobrevivieron, y las pocas que lograron estabilizarse finalmente no lograron pervivir a la Revolución Mexicana. El caso de Veracruz, la colonia Manuel Gutiérrez, sobrevive en apellidos. Entonces la gente sigue haciendo ostensión de sus apellidos italianos, pero solamente la colonia Fernández Leal es la que conserva el dialecto véneto a la fecha. La colonia sigue su vida. En 1900 el gobierno federal dice: pues yo terminé mis negocios aquí, publíquese en el diario oficial de la Federación que el Ministerio de Fomento se desentiende del pueblo, y procede el Congreso del Estado a publicar en el periódico estatal que a partir de ahora es asunto del gobierno estatal. En 1905 la colonia se vuelve pueblo, junta auxiliar de la municipalidad de Cholula, pero por conflictos étnicos termina asociándose al municipio de San Gregorio Atzompa, en el cual hasta la fecha se mantiene como junta auxiliar. En 1924 Mussolini va a mandar una segunda embajada. La primera era la que les comenté de Ezio Garibaldi. La segunda va a recorrer desde el Mar de la Plata hasta Veracruz. Y a mí me llama mucho la atención cuando me encontré los documentos respecto a esta embajada diplomática y cultural, cuyo objetivo era restablecer lazos con los italianos en el extranjero para fascistizarlos, que dejar una insignificante colonia de menos de 1,500 almas al final. ¿Por qué? ¿Para qué siquiera molestarse en pagar los gastos de visitar esa colonia? Argentina, Brasil, Uruguay lo entiendo. ¿México?
Y quien vino fue ni más ni menos que Giovanni Giurati, que a la postre se va a convertir en la mano derecha de Mussolini como secretario del Partido Nacional Fascista. En un régimen totalitario como el italiano, el partido era el Estado y por lo tanto el presidente del partido, el secretario del partido, era el hombre de mayor confianza del dictador. Giurati conoció la colonia de México y todas las demás poblaciones italianas. Y empieza un proceso de fascistización, que es el artículo que comentó al final de la síntesis curricular el doctor Ramos Medina. Ustedes lo pueden consultar en Historia Mexicana. Y ese proceso lo van a encabezar estas dos figuras. El primer párroco nativo de la comunidad, Francisco Ernesto Mazoco, y el cónsul extraordinario en Puebla, Carlo Mastretta, abuelo de Ángeles Mastretta, de la familia de los que desarrollaron la marca de coches Mastretta MX, si no me equivoco. Quiero hacer una aclaración. La colonia sí se fascistizó, no en el sentido político. Los propios observadores fascistas que envía Mussolini se lamentan en sus informes. Pues sí, son fascistas porque pues, está el símbolo fascista y tienen su credencial, ahí está el fascio, y los alumnos siguen los libros de texto fascistas, pero no tienen la menor idea de lo que es ideológicamente el fascismo. No están apoyando a Italia en la guerra, nada. Son una decepción para el fascismo. Y los observadores antifascistas que vienen a México dicen, es una desgracia que el fascismo haya penetrado las almas de esos pobres inocentes. El fascismo, la conclusión que hemos llegado, el doctor Franco Savarino, yo, diferentes autores que hemos investigado el fenómeno, es que para ellos sacar su credencial de fascistas era revitalizar su italianidad. La Italia burguesa, aristocrática, liberal, los había abandonado. La Italia fascista había nombrado un cónsul extraordinario ahí. Mussolini otorgó liras para la fundación de una banda de música, terminar de construir la parroquia, mantener la escuela funcionando. Recuerden que aquí en México estamos viviendo el callismo y el obregonismo, la guerra cristera. No se está manteniendo una escuela privada y ahí la única escuela que había era de la congregación de las salesianas. Este es un ejemplo de un cuadro que había arriba de los salones de la escuela, los principales edificios. Incluso familiares míos me platican durante las entrevistas para mi investigación que las ceremonias cívicas empezaban cantando la Giovinezza, el himno de las juventudes fascistas, el himno fascista y luego el himno mexicano, ¿no? Pero también me narran que cuando oyen en el radio que Mussolini pierde la guerra, avientan los retratos a la calle y regresan a la decepción cotidiana. Un gobierno italiano que no tenía el menor interés por ellos. Y empieza el proceso ya totalmente de asimilación cultural a México. Los chipileños fundan dos colonias en Guanajuato. La Perla de Chipilo, que está muy cerca de San Miguel de Allende, y la Gachupina, que está unos kilómetros al norte de Irapuato. Y si ustedes van, todavía sigue esas pequeñas rancherías, son muy pocas casas de chipileños que se establecieron ahí en su camino en la ruta para migrar a Estados Unidos. Como ven, la migración italiana es poca, a cuentagotas, incluso me atrevo a decir insignificante en la historia de México si la vemos en comparación con otros flujos migratorios, pero es una inmigración que dejó huella en nuestra historia, que contribuyó a la vida cultural, a la vida política y a la vida económica de nuestro país. Muchas gracias.